Su Agenor solo quería paz en su vejez, pero fue golpeado por quien debía protegerlo. Sin embargo, el toro lo vio y decidió hacer lo que nadie más tuvo el coraje de hacer. El cielo aún estaba gris cuando la brisa cortante de la mañana atravesó el porche y hizo crujir la madera bajo el peso de los años. El viejo banco, con el asiento desgastado por el tiempo y los recuerdos, chirriaba discretamente mientras la figura encorvada de don Agenor permanecía inmóvil, como si ya formara parte del paisaje. Sus manos ásperas y marcadas por el trabajo duro descansaban sobre las rodillas, pero cargaban el peso de algo mucho mayor de lo que el cuerpo podía mostrar. Una taza de esmalte agrietada reposaba sobre el murete del porche, el vapor del café, ahora tímido, subiendo perezoso, como si también sintiera que ya no había prisa por nada en ese lugar. A lo lejos, en el pasto ralo y amarillento, donde la tierra se agrietaba bajo el sol y el rocío parecía evaporarse antes de tocar el suelo, algo destacaba en la inmensidad inmóvil: un toro negro, enorme, imponente, como una sombra viva contra el día que apenas comenzaba, parado, firme, con el cuello recto y los ojos fijos. No se movía, no arañaba el suelo, no sacudía la cola, no rumiaba, solo miraba. Su piel brillaba bajo la luz opaca de la mañana, como si estuviera hecha de hierro pulido, y la fuerza de su presencia era tan real como el silencio que lo rodeaba. Había, en todo eso, una quietud inquietante, como si el mundo estuviera esperando algo que aún no había llegado. Agenor lo observaba desde lejos, sin urgencia. Aquella no era una mañana diferente a las demás. Ya se había acostumbrado al peso de la rutina, a los sonidos que ya no venían y al eco de los pasos que una vez llenaron esa tierra. En el pasado, los días comenzaban con el ruido de niños corriendo, de una mujer moviendo ollas, de gente viva. Hoy, comenzaban con el sonido de la taza colocada sobre la madera y el silencio devolviendo todo al doble. El toro, bautizado como Titán por uno de los nietos aún pequeños, era el último rastro vivo de aquella época lejana. Y aunque no decía palabra, hacía más compañía que muchos parientes que aún respiraban. Hasta los animales sienten cuando la tristeza de uno pesa demasiado, murmuró el viejo, más para sí mismo que para el mundo, rascándose la barba con dedos temblorosos. La frase se desvaneció en el aire como un secreto revelado y desapareció con el viento que pasó. Titán permaneció inmóvil, pero parecía escuchar. La forma en que mantenía los ojos fijos, ligeramente inclinados hacia el porche, transmitía la extraña sensación de que entendía, no con razón, sino con alma, como si hubiera un código ancestral entre criaturas solitarias, un lenguaje mudo de quienes no necesitan palabras para comprender el dolor ajeno. Había algo en el toro que no encajaba con el resto. No era solo fuerza, era dignidad. Era como si cargara consigo una historia que nadie sabía contar, una verdad guardada bajo la piel, gruesa, un tipo de sabiduría que los humanos habían olvidado en el camino. A veces, en las noches frías, cuando el sueño tardaba en llegar, Agenor se encontraba hablando con el animal, no como quien habla con un bicho, sino como quien habla con alguien. Se quejaba de la vida, del descuido, de las cosas que perdió y de aquello que nadie más preguntaba. Titán no respondía, pero permanecía allí, siempre a una distancia respetuosa, como un guardián antiguo, de esos que no juran lealtad, solo la demuestran. Curiosamente, había algo casi religioso en esa convivencia. Algunas personas van a templos, otras a consultorios. Agenor iba al pasto. Se quedaba allí de pie mirando a Titán, dejando que el viento le golpeara el rostro como si fuera una oración. La presencia del animal lo calmaba, como si dijera sin palabras: «Todavía estoy aquí, no estás completamente solo». Y esa era una promesa más fuerte que cualquier ayuda que la familia, distante y ausente, pudiera ofrecer. Alrededor de la finca, las marcas del tiempo se multiplicaban. Tejas rotas, portones oxidados, troncos que ya no se sostenían como antes. Pero el toro, no. Él era lo opuesto al desgaste. Titán parecía intocado, como si fuera una escultura ancestral dejada por los antiguos dueños de la tierra para recordar que algo allí todavía tenía valor. Su fuerza, contenida y silenciosa, contrastaba con la fragilidad del hombre que lo observaba. Y, tal vez por eso,
La conexión entre ambos se volvía más evidente cada mañana. El viejo respiraba hondo, cerraba los ojos por segundos y al abrirlos de nuevo confirmaba. Allí estaba Titán, siempre en el mismo lugar, siempre de pie, siempre mirando. Una vez, muchos años antes, el nieto mayor, aquel que ni siquiera apareció en el funeral de la abuela, preguntó por qué el abuelo todavía mantenía a ese toro viejo en el pasto. «Porque nunca me dio la espalda», respondió Agenor sin apartar la vista del paisaje. La respuesta, simple y seca, cerró el tema, pero no el sentimiento. A partir de entonces nadie más se atrevió a hablar de sacrificio, venta o reemplazo. Titán había conquistado un lugar sagrado. No era ganado, era memoria. En el mundo de los hombres, los lazos son a menudo frágiles, rotos por dinero, distancia o orgullo. Pero entre aquel hombre y aquel toro había algo más, una comunión construida en el silencio, en los días que pasaron lentamente, en las noches que pesaron demasiado. Y lo más curioso es que no había afecto explícito, no había caricias ni llamados, pero tampoco había ausencia. Era una presencia continua, sólida, indestructible, y eso ya bastaba. La niebla comenzaba a disiparse cuando el gallo del vecino soltó su canto. Agenor se levantó lentamente, los huesos crujiendo, como si advirtieran que el día sería largo. Tomó la taza con ambas manos, dio un sorbo y se atragantó. Estaba demasiado fría, pero en lugar de quejarse, sonrió de lado. Después de todo, había café, había mañana y había Titán. En el fondo, sabía que aquel animal era más de lo que parecía. Algo en su instinto le decía que aún vería algo grande venir de él, algo inesperado, algo fuerte, pero, por ahora, todo lo que podía hacer era respirar hondo y esperar el próximo silencio. El toro aún estaba allí, y la historia apenas comenzaba. Historias así no ocurren todos los días. Cuando el silencio de un toro dice más que 1000 palabras y la mirada de un viejo carga el peso de una vida, es porque algo profundo está a punto de suceder. Si también te gustan historias como esta, suscríbete ahora y sigue cada detalle, porque algunas verdades solo se revelan a quienes tienen el coraje de observar hasta el final. Era principios de la tarde, cuando el zumbido metálico de una moto vieja rompió la monotonía del campo. El polvo se levantó en la carretera como si ya supiera que algo bueno no venía de allí. El sonido resonaba entre los árboles secos, ganando fuerza con cada metro que se acercaba a la vieja finca. Agenor levantó los ojos, entrecerró los párpados y distinguió la silueta delgada del joven, con la gorra puesta al revés y una mochila sucia colgada al hombro. Una sonrisa amplia en el rostro, pero sin calor. Caíque. Bajó de la moto con rapidez, como quien llega a casa sin tocar. Tiró la mochila al suelo y abrió los brazos, diciendo que la nostalgia era grande. El abrazo fue demasiado fuerte para alguien que siempre tuvo distancia en la mirada. El viejo respondió con brazos temblorosos, pero con el corazón apretado. Aquella visita inesperada traía más preguntas que alegría. Algo estaba fuera de lugar, y aunque no había pruebas, la intuición de los años gritó por dentro. Pronto en el porche, con ambos sentados en sillas de hierro oxidadas, la conversación tomó el rumbo del pasado. Agenor, con una voz ronca de tanto callar, preguntó por los padres del chico, intentando ocultar la preocupación detrás de la curiosidad. ¿Y los tuyos? ¿Cómo están por allá? La sonrisa de Caíque se endureció. La respuesta llegó, rápida, casi ensayada. Están bien, muy tranquilos. Fui yo quien quiso venir. Tenía ganas, ¿sabes? Pero había un detalle en el tono, una rigidez en el hombro, un desvío de la mirada. Señales sutiles que solo quien ha vivido lo suficiente puede captar. Agenor no insistió. Había aprendido que a veces la verdad necesita silencio para florecer, pero en el fondo sabía que aquello era una huida, solo que aún no sabía de qué. Lo que el viejo tampoco sabía, y ni siquiera sospechaba del todo, era el tamaño de la carga invisible que Caíque traía. Desde los 14 años, la ciudad ya se había cansado de sus actos. Se juntaba con chicos que preferían la adrenalina al futuro, que veían el caos como diversión. Tenía su nombre marcado en muros, en boletines de ocurrencia y en las miradas desconfiadas de los vecinos. No por crueldad, sino por abandono y rabia acumulada demasiado.
Ya lo habían pillado pintando escuelas, rompiendo lámparas de postes, arrastrando motos por la madrugada y, en algunas, noches más oscuras, involucrado en cosas que exigen bajar la vista al pronunciarlas. El propio padre había perdido el control. La madre lloraba más de lo que hablaba, y así, la casa que debía enseñar límites se convirtió en un campo de batalla. Hasta que un día, Kaique se fue, sin nota, sin destino, solo con rabia en el pecho y la mochila a cuestas. La finca apareció en su camino como un refugio temporal, no por cariño, sino por conveniencia. El viejo aún vivía solo, y todos sabían que, con él, aún había una chance de escapar de las exigencias del mundo. Esa noche, la cena fue simple como siempre. Arroz, frijoles, un pedazo de carne salada y harina gruesa. Se comía poco, pero en paz. Kaique, aún con la gorra en la cabeza, devoró el plato sin elogios. El abuelo observaba. No hablaba mucho, pero notaba cada detalle. La prisa, el tic en el ojo izquierdo, el celular que vibraba en el bolsillo del pantalón gastado. El chico evitaba el contacto visual, señal clara de quien teme ser. Descifrado. Después de la cena, el viejo llevó al nieto al cuarto de visitas. Era un espacio sencillo, con una cama de resortes antiguos, una colcha de crochet hecha por la difunta esposa y una cómoda con un espejo manchado por el tiempo. La ventana daba al gallinero y el olor a madera envejecida se mezclaba con el perfume discreto de lavanda que la fallecida insistía en usar en el armario. Al entrar, Kaique soltó un «Gracias, abuelo», seco pero suficiente para no parecer maleducado. Se arrojó a la cama con ropa y todo, los auriculares ya en los oídos. Alrededor de las 9:30, el joven reapareció en la sala. La voz estaba más suave, como quien quiere algo. «Oye, abuelo, ¿tienes un dinerito ahí? Mañana voy a dar un salto a la ciudad con unos amigos que están por aquí». Cosa rápida. Agenor, que doblaba un paño de cocina con calma, levantó la cara sin sorpresa. Caminó hasta el cajón de la vitrina y sacó algunos billetes arrugados. Los entregó sin preguntar. No era mucho, lo suficiente para 2 empanadas y un refresco. El chico los tomó, agradeció con una sonrisa protocolaria y desapareció en el cuarto. El viejo se quedó allí por un rato, mirando la puerta cerrada, sin saber si sentía alivio o pena. A la mañana siguiente, Kaique se despertó temprano, tomó café a toda prisa. Dijo que volvería al final de la tarde. Llevaba shorts anchos, una camiseta de equipo y unas zapatillas con suela gastada. Se fue a pie hasta la carretera de grava, donde un coche viejo lo esperaba. Dentro, 3 muchachos con rostros conocidos por noticias malas. El abuelo lo observó desde el porche, los ojos entrecerrados por el sol, el corazón sin decir palabra. Sabía que ese tipo de amistad no traía nada bueno. El día pasó lentamente. El viento caliente soplaba del norte, haciendo crujir los árboles y golpear las ventanas. Las gallinas se resguardaron a la sombra. Titán, el toro, caminaba de un lado a otro, inquieto, como si sintiera el desequilibrio que flotaba en el aire. La noche, cuando el reloj de la cocina marcaba casi las 10, los faros de la moto cortaron la oscuridad. Kaique llegó con el rostro enrojecido, los ojos bajos. Olía a alcohol barato y sudor, la camisa sucia, la mochila sin el cierre. El viejo lo esperaba sentado en el sillón, el periódico doblado en el regazo. No hubo pelea, solo una mirada, una de esas miradas que lo dicen todo. Kaique pasó de largo, entró al cuarto y cerró la puerta. Dentro, el sonido amortiguado de la mochila siendo arrojada al suelo y el crujido de la cama vieja. En el patio el toro mugió una sola vez, un sonido grave, casi doloroso. La noche tragó el sonido, pero el viejo lo entendió. Algunas verdades no necesitan ser dichas, se revelan en la forma en que alguien llega y en el silencio que deja al partir. Hay gente que llega sonriendo, pero el corazón de la casa siente lo que los ojos no dicen. Ahora dime, ¿tú también notaste que Kaique estaba escondiendo algo? Comenta con cuidado, don Agenor. Quiero ver quién está aquí conmigo. La segunda noche llegó sofocante, sin viento. La finca parecía contener la respiración, como si la tierra supiera que algo malo flotaba en el aire. La cena se sirvió en el mismo silencio de la víspera. Solo el roce de los cubiertos sobre el plato rompía el clima tibio entre los dos.
Agenor cortaba la carne dura con lentitud, mientras Caíque terminaba rápido, como si solo cumpliera una obligación. De vez en cuando, el joven miraba al abuelo con ojos impacientes, pero no decía nada. Cuando la comida terminó, se levantó despacio, fue hasta el armario y abrió la puerta con ruido. Rebuscó en las latas, empujó frascos y se giró hacia el abuelo. ¿Tienes más dinero ahí, abuelo? Mañana quería salir otra vez. Mis amigos me estaban esperando hoy, pero no pude ir bien con el dinerito de ayer. Agenor dejó la servilleta sobre el regazo, inspiró hondo y respondió con voz calma, pero quebrada. Hoy no va a dar, hijo. Yo ya no estoy dando abasto ni con lo básico. ¿Sabes? Compré ración a crédito, la carnicería está sosteniendo la cuenta y la pensión solo cae a fin de mes. La respuesta cayó como una piedra en medio de la sala. Por un segundo, el silencio fue absoluto, pero pronto, el golpe de la mano de Caíque sobre la mesa llenó el ambiente con violencia. La taza sobre la mesa tembló, casi se volcó. El sonido resonó en toda la casa como un trueno. «Viejo miserable», gruñó. Los ojos ardían en desprecio. «Vas a morir con todo guardado ahí, ¿no? Si no, me lo das en vida, al final me lo vas a dejar después de muerto». La frase cortó el corazón de Agenor como un cuchillo ciego. No por el dinero, nunca fue por el dinero, sino por la manera en que fue dicho, por la certeza fría de que ya no había afecto en aquel chico, por la claridad de que tal vez nunca lo hubo. Dolió más que cualquier golpe. Aquello no era solo falta de respeto, era traición, y peor aún, era ingratitud. El viejo se quedó inmóvil, manos sobre el regazo, ojos fijos en un punto, cualquiera de la pared, la boca entreabierta como quien busca una respuesta que ya no existe. En la sala, el olor de los frijoles comenzaba a enfriarse en el aire, mezclado con la pena que no se veía, pero se sentía. Caíque dio la espalda y marchó hacia el cuarto. Cerró la puerta con tanta fuerza que el vidrio del corredor tembló. Dentro, se puso los auriculares, subió el volumen y apagó el mundo, como siempre hacía cuando no quería enfrentar nada más allá de su propio ego. En la sala, el viejo permaneció sentado por largos minutos. El reloj de pared tic-tac hacía lentamente. La luz del farol oscilaba con una brisa débil que entraba por la rendija de la ventana. Y la única certeza que le quedaba a Agenor era que la soledad ahora tenía una compañía peor, el miedo. A la mañana siguiente, el reloj ya había pasado de las 10 cuando pasos arrastrados resonaron por el corredor. El sol ardía alto y el sudor ya corría por las sienes del hombre que cuidaba solo el corral. La pala pesada, el balde de ración y los músculos cansados luchaban contra el tiempo y contra la edad. Incluso con dolor en las rodillas, allí estaba él, limpiando el establo como lo hacía desde hacía años, sin ayuda, sin queja. Caíque apareció en el umbral del patio con la camisa arrugada, el cabello desordenado y un bostezo perezoso en la boca. Pasó por el abuelo sin mirarlo, como si fuera parte del paisaje. Pero cuando Agenor se giró para buscar un saco de ración, sintió el empujón repentino en la espalda. El cuerpo no resistió. Cayó de bruces en el barro, con el pecho crujiendo contra el suelo húmedo. Las manos se hundieron en el lodo y el rostro golpeó en un charco poco profundo. El olor a estiércol, barro y humillación invadió los pulmones. «Lo siento, abuelo. Yo no te vi», dijo Caíque, con una expresión cínica que no encajaba con el tono de su voz. Se alejó caminando, como si nada hubiera pasado. El viejo no respondió. Se quedó allí, de rodillas en el barro, jadeante, intentando levantarse, con la dignidad que aún le quedaba. Pero antes de que pudiera apoyarse, algo rompió el aire. Un sonido bajo, firme y profundo, un mugido, un sonido diferente a todos los demás. No era lamento ni cansancio, era una advertencia. Del otro lado de la cerca, Titán se alzaba, las patas bien clavadas en el suelo, los ojos fijos en el joven, la respiración lenta, pero cargada de tensión. Por un instante, todo se detuvo. Agenor se limpió el rostro con el dorso de la mano y se giró lentamente. Allí estaba el toro, inmóvil, majestuoso, y con una mirada que decía lo que los hombres aún no sabían escuchar. Ese paso adelante, único, silencioso y calculado, no fue casual. Era una respuesta. El aire se volvió más denso. El clima cambió.
Incluso las gallinas se silenciaron. El perro acostado cerca del barril levantó las orejas y se retiró a su caseta. Algo en esa tierra había cambiado, algo que no se explicaba, solo se sentía. En los días siguientes, Agenor comenzó a caminar más atento. Caíque no comentó nada sobre lo ocurrido, y a partir de entonces, el miedo se instaló en silencio. Don Agenor ya no sabía qué esperar de ese joven. Si esta escena te indignó tanto como a mí al escribirla, si también sentiste el corazón apretarse al ver al viejo en el lodo mientras el toro solo observaba, entonces deja el like ahora, porque esta historia merece ser escuchada por más gente. Con el paso de los días, Caíque comenzó a vagar por la casa como un visitante que conocía demasiado. Ya no ofrecía ayuda, no preguntaba nada, solo ocupaba los espacios como si fueran suyos por derecho. Durante el día, deambulaba sin rumbo por el patio, jugaba con el celular, se apoyaba en las paredes como una sombra malintencionada. Por las noches, la situación empeoraba. Esperaba a que el abuelo se durmiera y comenzaba a moverse por la casa. Gavetas eran abiertas con cuidado, armarios rebuscados, carpetas, sobres antiguos, libros de oración. Todo era revisado con ojos hambrientos. Agenor fingía dormir, pero el sueño era demasiado ligero para engañar al miedo. El ruido de las cerraduras, el crujido de las gavetas en el silencio de la madrugada, el sonido amortiguado de pasos y respiraciones ansiosas, todo eso dolía. El viejo permanecía acostado, con el pecho pesado, los ojos abiertos en la oscuridad, mirando al techo y preguntando en voz baja a Dios, ¿es este el fin de quien solo intentó hacer el bien? Durante una de esas noches, Caíque encontró lo que buscaba, una carpeta azul, amarillenta por el tiempo, escondida entre mantas viejas en el armario de la sala. Dentro, la escritura de la finca, el nombre del abuelo grabado en letras casi borradas, la fecha de adquisición escrita a mano con bolígrafo Bic, 1968. Eso ahora era un boleto de escape, o al menos así lo creía. En la mente del joven, una idea comenzó a crecer como mala hierba. No quería vender la propiedad entera, pero juraba que conseguiría un anticipo con alguno de los vecinos ricos de los alrededores. Tal vez con el señor Américo, el hombre que tenía una tienda y estaba interesado en expandir sus pastos. O quizás con el hijo del concejal. El plan era simple: obtener un contrato informal de compra y transferir la tierra antes de que el abuelo se diera cuenta. Usaría el dinero para pagar al prestamista de la plaza, el tal Brandão, un hombre peligroso que ya había dejado marcas en quienes se retrasaban. En una tarde sofocante, cuando el calor hacía que el cuero del asiento se pegara a la piel y las moscas zumbaban demasiado fuerte, Agenor fue sorprendido una vez más. «No necesitas darme más dinero, abuelo, solo firma aquí», dijo el chico, arrojando sobre la mesa un papel arrugado con un contrato de venta garabateado a mano. «¿Firmar qué, muchacho?», preguntó el viejo confundido, frunciendo el ceño y acercándose para ver mejor. «La finca, solo una parte, lo necesito. ¿O quieres que te rompa todo, eh?». Agenor retrocedió. Los ojos temblaban, el cuerpo también. Nunca pensó que escucharía ese tono de su propia familia dentro de su propia casa. Las manos sudaban, las piernas ya débiles por la edad temblaban. El papel seguía sobre la mesa como una sentencia. «¿Tú te volviste loco, es eso?». La voz salió quebrada, más decepcionada que asustada. «No estoy pidiendo, estoy avisando». Caíque se inclinó sobre la mesa, con los puños cerrados. «¿Es esto o es peor?». Esa noche, la cena quedó intacta. El arroz se enfrió en la olla, los frijoles formaron una película. El viejo se sentó en el porche con los ojos perdidos, mientras el viento empujaba hojas secas por el patio. Y, como hacía en los momentos más difíciles, miró hacia el corral. Allí estaba él, Titán, sentado, firme, con los ojos vueltos hacia la casa. No movía la cabeza, no golpeaba con el casco, solo observaba, un gigante negro que parecía entender más que muchos humanos. El viejo susurró, casi sin sonido: «Si desaparezco, nadie lo sabrá, pero tú lo verás, ¿verdad, mi hermano?». El toro levantó ligeramente la cabeza como confirmando, y eso en ese momento fue todo lo que Agenor necesitaba para no derrumbarse. 2 días después, Caíque regresó de la ciudad diferente, más agitado, más presionado. El plazo del prestamista había terminado. La deuda había aumentado.
y la cobranza ahora venía con amenazas. El tono de voz era más agresivo, los pasos más duros, los ojos más hundidos. Llegó arrojando la mochila al suelo y exigiendo más dinero. Dijo que ya no daba para seguir aplazando. El viejo, ya cansado de tantos no y amenazas, respondió solo: «No hay, hijo, realmente no hay». La respuesta hizo hervir la sangre del chico. Se lanzó sobre el abuelo con ira reprimida. Lo agarró por el cuello de la camisa con fuerza. La piel arrugada se estiró, los botones crujieron y el cuerpo frágil de Agenor perdió el equilibrio. Al intentar soltarse, tropezó y cayó hacia atrás. La cabeza golpeó con un sonido sordo contra el poste de la cerca. El impacto seco fue como una piedra arrojada a un pozo. El viejo quedó en el suelo, los ojos entrecerrados, la respiración entrecortada. La mano derecha subió instintivamente hasta la frente y volvió roja de sangre. La visión se nubló y el mundo giró. Fue en ese instante que el suelo tembló. En el corral, Titán resopló. Un sonido fuerte, casi ancestral, y antes de que alguien reaccionara, el toro se lanzó. El golpe contra la puerta fue tan violento que las maderas se rompieron como cartón mojado. El sonido resonó por toda la finca. Caíque se tambaleó hacia atrás, los ojos desorbitados, el cuerpo en shock. «Este bicho está loco», murmuró, sin poder ocultar el miedo. Titán dio 2 pasos más. No corrió, solo caminó hacia el chico con una lentitud amenazante. La cola se movía de forma rítmica, como un péndulo de juicio. El suelo vibraba con cada paso. Sin esperar más, el joven se dio la vuelta y corrió, tropezando con sus propias piernas, desapareciendo por la puerta trasera. La mochila quedó en el suelo, abierta, esparcida como prueba de huida. El silencio regresó poco a poco, interrumpido solo por la respiración pesada del toro y el gemido bajo del viejo caído. Titán se detuvo junto a Agenor. No lo tocó, solo permaneció allí, de pie, inmóvil, entre el hombre caído y el resto del mundo. La sentencia, sellada. Pero Caíque aún no había desistido, y lo que vendría después sería aún más peligroso. Hay cosas que uno ve y siente en la piel. Ese empujón, el silencio del viejo en el suelo y el toro que simplemente no aguantó más. Dime aquí en los comentarios, con sinceridad, ¿crees que los animales perciben cuando está ocurriendo una injusticia? 2 días pasaron como si fueran una tregua. El silencio volvió a la casa y por un instante parecía que la paz había decidido descansar allí. Agenor se levantó con el sol, como lo hacía desde hacía décadas. Se lavó la cara con el agua del pote de barro, se pasó un poco de jabón de coco en las manos y se dirigió a la cocina. Preparó su café simple, colado en tela, amargo, fuerte y humeante. El aroma se esparció por la casa, mezclándose con el sonido de los pájaros afuera. Un hilo de esperanza intentaba colarse en su pecho cansado. Tal vez el chico se había ido, tal vez había recapacitado, tal vez... El pensamiento fue interrumpido por el ruido repentino de la puerta golpeando. Un calzado sucio entró pisando fuerte, la mochila arrojada al suelo con violencia. Y entonces, el silencio murió otra vez. Caíque había regresado, pero no el mismo. El rostro, más cerrado, la expresión tomada por una rabia cruda. Andaba de un lado a otro como fiera atrapada. Golpeó la pared con la mano, arrastró la silla con fuerza y dijo: «Es hoy, viejo, ya basta, firma ese papel de una vez». El documento estaba de nuevo sobre la mesa, sucio, arrugado, manchado con el borde de café de días atrás. El tono no era una petición, era una orden. Agenor se mantuvo sentado, el periódico en sus manos temblaba. Miró hacia arriba, los ojos nublados por el dolor y la decepción. «Esta tierra es lo único que me queda, Caíque. Aquí están enterrados tu abuela, tus tíos, tu historia. ¿Vas a cambiar todo eso por dinero que ni siquiera dura?». La respuesta fue un golpe invisible, pero Caíque no se conmovió. Golpeó el pecho del abuelo con fuerza, con el dedo en alto. «De todos modos vas a morir. ¿Para qué guardar todo esto si no vas a durar mucho vivo, eh?». Agenor apenas tuvo tiempo de reaccionar. El empujón fue seco, directo, cargado de rabia. El cuerpo cayó hacia atrás, golpeando contra el poste de madera de la cerca del corral. Un crujido seco. El codo se arrastró por el suelo y abrió un corte que dejó salir sangre oscura. El viejo gimió bajito,
intentando respirar, mientras los ojos nublados buscaban apoyo en algún lugar. Y fue en ese preciso instante que el aire cambió. Un sonido rasgó el campo como si el mismo suelo hubiera gritado. Un mugido grave, cortante, primitivo. Titán, del otro lado de la cerca, lo había visto todo. El toro ya venía agitado desde hacía días, pero ahora parecía haber escuchado un llamado que venía de las entrañas. Avanzó con brutalidad. El cerrojo de la portezuela explotó con un solo golpe. Las maderas volaron, los tornillos se soltaron. Toda la estructura fue tragada por el impacto. El sonido resonó como un trueno seco, haciendo que los pájaros de los árboles más cercanos volaran en desesperación. El suelo tembló. El viento se detuvo por segundos. El joven se congeló. «Este bicho está loco», murmuró, pero los pies se negaban a obedecer. Intentó correr hacia la casa, pero resbaló en su propio miedo. Titán no corrió, atacó, con los músculos contraídos, las patas afilando el suelo, el cuello bajado. El mugido siguiente fue más alto, como si dijera, «Basta». Caíque intentó girarse, pero fue demasiado tarde. El toro ya estaba a pocos metros. El cabezazo vino con precisión brutal, un sonido sordo de carne contra hueso, de justicia contra cobardía. El joven voló por el aire y cayó directo en el corral de los cerdos. El lodo se mezcló con la sangre de su nariz rota. Los animales se apartaron asustados. Titán quedó allí, parado, frente a la cerca, resoplando, delimitando el espacio. Los cascos arañaban el suelo como advertencia. La cola se movía rítmicamente. El pecho jadeaba, expulsando vapor por las narinas. Un guardián que no necesitaba palabras para dictar sentencia. Titán te recordó que aún existe lealtad en este mundo, así que suscríbete ahora y activa la campanita, porque en este canal, cada historia tiene alma. Vamos a mostrarle al mundo que estos animalitos también tienen sentimientos. En el suelo, el viejo abrió los ojos con dificultad, el rostro sucio, el brazo doliendo, pero un susurro salió de sus labios con la fuerza de lo que es verdadero. Él vio todo. Por la carretera una figura se acercaba con un balde de ropa en la cabeza y pasos apresurados. Doña Clarinda, la vecina, al ver la escena de lejos, dejó todo en el suelo y corrió, levantando polvo con el borde de la falda. «Dios mío del cielo, ¿qué está pasando aquí?». El grito de ella llamó la atención de otros vecinos que se acercaron corriendo. Un hombre tomó el celular y llamó a la policía. En menos de 5 minutos, la patrulla ya subía por el camino de tierra, abriendo paso con sirena baja, pero con presencia imponente. Cuando los policías bajaron, vieron la escena. El joven ensangrentado en el corral, temblando y humillado. El viejo tendido en el porche, siendo atendido por Clarinda. Y, en medio del patio, un toro negro que ahora caminaba de regreso en silencio, como si supiera que la misión había sido cumplida. Uno de los agentes sacó el arma al ver al animal suelto, pero Agenor, tendido y herido, levantó la mano con esfuerzo y dijo entre dientes: «No disparen contra él. Este toro me salvó. Este animal tiene más honor que muchos seres humanos por ahí». Las palabras silenciaron a los presentes. Incluso el policía, con el dedo en el gatillo, dudó. El arma bajó lentamente. Titán pasó junto a ellos con la cabeza en alto y regresó al pasto. Sin prisa, sin miedo, sin culpa. Caíque fue llevado esposado, con el rostro hacia el suelo. No miró a nadie, ni intentó defenderse. El silencio, por fin, había caído sobre él. Agenor pasó una semana en el hospital, codo enyesado, puntos en la cabeza, algunos hematomas esparcidos, pero regresó a casa con los ojos diferentes, más vivos, más limpios. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía protegido. Titán ahora andaba suelto por la finca, no necesitaba más cerca. No respondía a nadie, solo a su conciencia. El viejo lo llamaba compañero de alma, el único que vio, escuchó y actuó, el único que no necesitó prometer nada para hacer todo. Una tarde, un niño de la ciudad, que visitaba la finca con sus padres, preguntó con inocencia: «¿Por qué no vende ese toro tan grandote?». Agenor respondió con una sonrisa en los labios y una sombra en los ojos: «Porque hay animales que valen más que cualquier dinero, y porque él vio todo».
y en esa respuesta vivía una verdad que pocos entenderían, pero Titán, ese jamás olvidaría, porque a veces los mayores protectores no tienen voz, pero tienen presencia, y cuando nadie más cree, cuando el mundo cierra los ojos ante la injusticia, es en la mirada silenciosa de quien permanece que se revela la verdad. Titán no necesitó entender las palabras para reconocer lo que estaba mal, solo lo sintió. Y eso nos recuerda algo simple, pero poderoso. No toda fuerza se ve, ni toda justicia viene de la ley. Algunas vienen del corazón. Que nunca perdamos esa sensibilidad, porque quien ve y siente también lleva el deber de proteger. Si esta historia te conmovió, lo que viene después te erizará de una manera diferente. Poca gente tendría el coraje de contar lo que vas a ver en el próximo video, y tal vez por eso mismo sea tan necesario. Ya está en el aire, aquí en la pantalla, y solo los más atentos entenderán lo que está a punto de ser revelado. Haz clic ahora y mira.